Buenas noches, estimados hermanos, amigos, una vez más llegando hasta su corazón con la palabra del Señor, agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder saludarles y desde aquí un abrazo fraterno para todos ustedes en el amor de Cristo. Bien, una semana que empezamos hoy, primer día de la semana, esperemos que esta semana sea una semana de victoria. Quisiera hacer un llamado a todos los hermanos, a todos los que sabemos orar, para pedir que Dios provea la sabiduría a todos los científicos, médicos, para que generen una vacuna en favor de la humanidad contra el coronavirus. Dice la Biblia que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, os será hecho. Si nos ponemos de acuerdo el pueblo de Dios y todos los que saben orar, y le pedimos a Dios, Señor, provéenos una vacuna para que acabe con esta pandemia, para que la humanidad quede libre de esta situación, Dios responde a nuestra oración. Pidamos a Dios orando, Señor, provee una vacuna. Señor, da la sabiduría, da la inteligencia científica para que esta vacuna sea una realidad. Oremos por ello, hermano. Dios tiene poder para hacerlo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Quisiera leer una porción de las Sagradas Escrituras que está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os burléis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando Dios hizo todo este universo, toda esta creación tan hermosa que hoy tenemos, cuando Dios creó este mundo, Dios fue estableciendo día tras día, porque en 6 días hizo Dios todas las cosas, y cada día iba estableciendo lo que tenía que subsistir por siempre hasta que Dios lo determinara. Es decir, Dios dijo: sea la luz en el primer día, y fue la luz. Y la luz, por supuesto, venía del sol. Y esto tenía que establecerse sistemáticamente. O sea, esa luz no se podía apagar porque alumbraba sobre la tierra. Cuando Dios dijo: sepárense las aguas de las aguas, condénsense en la parte alta las aguas y en la parte baja, y haya expansión entre las aguas, así lo hizo Dios y así quedó. Por eso hoy tenemos el cielo atmosférico y tenemos las nubes en la parte de arriba que emiten la lluvia, y en la parte de abajo tenemos la tierra y el agua. Hay una expansión en medio. Cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género, fue así. Y creó Dios los grandes pastizales, los árboles, las plantas, cuya semilla está en él. Y de esa manera, no solamente lo creó para ese momento, sino para que siempre, a través de la semilla, la planta volviera nuevamente a florecer según su género. Es decir, Dios estableció algo sistemático. Sistemático significa continuo, que no se detiene, que no se para, que no hace un alto. Luego Dios creó los animales según su especie. Y dijo Dios que se aparezcan de las aguas las aves, todo animal que es del mar, aparezcan también los animales terrestres, aparezcan también todo reptil, y así fue. Y a cada animal Dios colocó una especie, y se han venido reproduciendo según su especie. De tal manera que el perro siempre es perro, el gato siempre es gato, porque esa es su especie.
y así se han ido multiplicando hasta el día de hoy. Y asimismo, Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo al hombre y a la mujer: reproduzcanse, llenen la tierra, gobiernen sobre la tierra. Dios estableció entonces la naturaleza del hombre y de la mujer y los hizo capaces de reproducirse, de procrear, de la mujer concebir y el hombre engendrar. Y por eso es que toda pareja que se une en relaciones sexuales tiene, por supuesto, un hijo, ¿no? Si es que aportan los elementos como es el semen y el óvulo en la mujer. Entonces aparece la criatura y vuelve nuevamente la especie humana a reproducirse y a multiplicarse, ¿no? Y Dios, todo lo que creó fue sistemático, porque así lo estableció en el orden físico. Todo es sistemático. Él estableció el orden del ciclo del agua, que las aguas se evaporasen por un lado, fueran trasladadas por vientos y condensados en el cielo a través de nubes, y estas fueran llevadas a los picos altos para emitir la lluvia y se produzcan los grandes lagos y se rebalsaran y estos se formaran ríos, y los ríos fueran de alimento, ¿verdad? De bendición para las plantas, para los animales y para el hombre. Y luego desemboca en el mar y así el ciclo nuevamente, y es imparable. Cuando Dios dijo: la tierra tendrá 24 horas al día sobre su propio eje, pues así lo creó, de tal manera que la tierra gira sobre su propio eje en un estado de rotación y también de traslación alrededor del sol, y lo hace de manera sistemática, nunca se ha detenido ni un segundo ni ha retrocedido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así, de manera sistemática. Y de esta forma aparece el día y aparece la noche de manera sistemática. Todos los días vemos el alba, todos los días vemos el ocaso y así sucesivamente. A Dios le puso límites al mar de tal manera que el mar con sus grandes ondas o sus grandes olas llegan a la orilla y ahí se disipan y retroceden, y así es todo el tiempo, salvo en alguna circunstancia en que Dios a manera de juicio permite que hayan tsunamis. Ya son cosas extraordinarias. Lo que quiero decir es que Dios lo estableció todo de manera sistemática, continua, para vitalidad y beneficio del ser humano. Pero Dios nos dice en este versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, establece algo que es de orden espiritual. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y acá no está hablando de una siembra y una cosecha, que también es un aspecto sistemático a voluntad del hombre, sino está hablando de una siembra y una cosecha de orden espiritual. Es decir, está hablando de las consecuencias, buenas o malas, dependiendo de nuestras acciones, dependiendo de lo que nosotros hagamos. Hay una ley universal, sistemática también, en el campo espiritual: la ley del bien y la ley del mal. Es decir, las acciones buenas y las acciones malas traerán consecuencias, traerán resultados, tal como los resultados que vemos de la siembra y la cosecha. Así como cuando un sembrador siembra la tierra y ésta germina y tiene que cosechar, porque así es realmente el orden de la vida, el orden de la agricultura. De la misma manera, nuestras acciones van a repercutir en una cosecha. Van a tener consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Cuando el hombre pecó, comenzaron a venir consecuencias malas. Comenzaron a venir desastres en la vida del ser humano. Dios ha tratado de controlar estos desastres, estas consecuencias malas, tratando de ayudar al hombre a través de su palabra
tratando de corregir al hombre de sus malos caminos, orientando al hombre a través de su conciencia, tratando de ayudarlo en su vida moral. Dios ha estado siempre allí detrás del ser humano, buscando que el hombre pueda reflexionar en sus acciones, para que estas acciones no le traigan consecuencias terribles. Hoy vemos a la gente que cuestiona a Dios aún de su propia existencia, porque la gente dice, si Dios fuera real, si existiera verdaderamente Dios, ¿por qué hay tantos niños que mueren? ¿Por qué tantos niños de hambre? ¿Por qué tantas personas en la miseria? ¿Por qué tantos enfermos? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? Si Dios es real, ¿por qué no detiene esto? Es que Dios le dio al ser humano un libre albedrío, una voluntad propia. El hombre determina su destino. El hombre determina su futuro. No es Dios. Cuando el hombre actúa por sí mismo, sin querer aceptar la realidad de Dios o la voluntad de Dios, sino que el hombre deja a Dios de lado para hacer su propia voluntad, entonces el hombre forja su propio destino. No es Dios forjando su destino, es el hombre haciendo su propio destino, porque el hombre no tiene en cuenta a Dios. Así que Dios lo deja. El hombre hace lo que entiende de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a su inteligencia, a su capacidad, a sus filosofías, a sus creencias, a su forma de pensar. Muchas veces puede tener cosas buenas, pero muchas veces tiene cosas malas. Y las cosas malas le van a traer resultados. Entonces, cuando vemos nosotros una niñez abandonada, ¿quiénes lo abandonaron? ¿Quiénes abandonaron esos niños? ¿Quiénes son responsables y culpables de que esos niños vivan así, en esa extrema pobreza, en ese dolor, en esa enfermedad, que no tienen dónde vivir, que tienen que estar vendiendo caramelitos o pidiendo algunas monedas por las calles? ¿Quién estableció eso? No fue Dios. Fueron sus padres. Fue el hombre. Fue la mujer. Tuvieron hijos irresponsablemente. Por un placer sexual hicieron hijos por aquí, hijos por allá. Y luego los abandonaron, no le dieron su apellido. No se preocuparon por ellos. No se preocuparon bajo esa responsabilidad paterna de traer protección, educación, vivienda, alimento, cuidado. No. Simplemente, como hacen los animales cuando están en celo, se aparean por las calles y entonces esos animales tienen sus crías y bueno, algunos sobreviven, otros no. Y el hombre actúa a veces como un animal, sin razonamiento, solamente por un instinto sexual, por un deseo sexual. Y hacen hijos, hacen hijas y los abandonan. Y luego tenemos todo este desastre que tenemos. Una pobreza única. Porque hay hombres que, a pesar de que ganan poco, están llenos de vicios. Se emborrachan cada fin de semana. ¿No? Usted ve en las noticias, en los asentamientos humanos y en cualquier casa, en cualquier lugar, la policía está ingresando a pesar de esta cuarentena y los ve allí que están tomando, que están en su ambiente de vicio. No lo pueden dejar. Es algo como que parece que fuera parte de sus vidas. No pueden vivir sin eso. Y ese dinero que malgastan, lejos de ayudar, de ahorrar para ayudar a sus hijos, para darles una buena educación, una buena vivienda, para comprarse un terreno, para poder edificar una casita, para tener un lugar propio, en vez de eso, lo que hacen es despilfarrar con los amigos, en las cantinas, en los chicheríos, en diferentes lugares. ¿Y eso acaso no trae consecuencias? Claro que trae consecuencias de pobreza, de miseria. Entonces luego dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite? Dios es malo. Si Dios es real o fuera real, Dios se ocuparía de estos niños, de estas personas.
¿Cuántos ancianos hay que están desamparados? Sus hijos no los quieren ver, no los quieren atender. ¿Acaso es culpa de Dios esa soledad? ¿Acaso es culpa de Dios esa condición de esos hombres y mujeres que ya no se valen por sus propias fuerzas? No, les llegó la ancianidad y lamentablemente su familia no tiene la capacidad de atenderlos, porque no se prepararon, porque cada uno vivió su propio camino a su manera. Hay mujeres que tienen hijos de 1, 2, 3, 4 hombres. Hijos por aquí, hijos por allá, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar y cada vez vienen más hijos y entonces los hijos sufren los traumas y los trastornos de que el padre que tenían se tuvo que separar de la mamá y se tuvo que ir a vivir a otro sitio, la madre tuvo que irse con otro hombre, el hombre con otra mujer y los hijos sufren estos traumas. Y luego tenemos hijos llenos de odio, metidos en las pandillas, metidos en la delincuencia, metidos en todo tipo de acciones violentas y agresivas, se vuelven delincuentes, se vuelven sicarios, porque dígame usted, ¿de dónde salen ellos? ¿De dónde salen los sicarios? ¿De dónde salen las barras bravas? ¿De dónde salen los delincuentes? ¿De dónde? De traumas, de problemas que tuvieron en su hogar, no tuvieron un padre, un ejemplo, un guía, alguien a quien imitar. No tuvieron un héroe en el hogar. No tuvieron una madre, o la madre que tuvieron no se daba abasto porque tenía que trabajar desde las 3 de la mañana saliendo para cocinar o para vender su comida o para vender su fruta o para ir de ambulante. Es decir, no tiene tiempo para los hijos. Los hijos crecen solos, muchos de ellos son violados, muchas de ellas son violadas, muchas de ellas son maltratadas. Se juntan con personas que no tienen educación, que no tienen formación, que están igual que ellos y luego forman sus pandillas o se vuelven mendigos. En fin, no estudian, no tienen capacidad, no tienen ropa que ponerse, ellos no tienen un cumpleaños, ellos no tienen nada. Es una miseria total. ¿A quién vamos a culpar? ¿No es esto la consecuencia de lo que el hombre siembra? ¿No es esta la reacción de un acto irresponsable del cual el hombre y la mujer no ha tomado en cuenta en su vida? Hoy los jóvenes ya no tienen novias, ya no tienen enamoradas. Eso existía en el tiempo de mis abuelos, de mis padres. Todavía se iba a pedir la mano, todavía había el tema del enamoramiento previo. Ahora no, ahora ya no hay ni enamoramiento ni noviazgo, ahora hay maridos y mujeres. Ella es mi mujer, él es mi marido, dice ella. Jovencitos de 13, 14 años, jovencitas de 15 años, ya tienen marido, no tienen novios. Ellos van a las fiestas, a las discotecas, se van a las playas y ahí fornican. Fornican con uno y si luego resulta de que no lo amaban o le engañaron, vuelve a tener otro marinovio, otro marido más, hasta que salen embarazadas. Y el Perú, como en toda América Latina, hay un índice muy alto de madres solteras. Esas madres solteras que hoy sufren, que tienen un hijo, que tienen que criarlo los abuelos, los papás. Ese niño, esa niña, ¿producto de qué es? De esa condición irresponsable. Las amigas, los amigos, iban de parranda por aquí, por allá, a tomar, a fiestar y luego terminaron en un hotel o en un carro haciendo sexo o en cualquier lugar, hasta debajo de una escalera. Lo importante era tener sexo, porque esa es la efervescencia que existe hoy, la sexualidad libre. ¿Y a dónde nos ha llevado esto? Nos ha llevado a una violencia sin igual. Porque hoy la gente se queja de su miserable vida. Hoy la gente está insatisfecha de su miserable vida. Pero esa miserable vida no se la dio Dios. Ellos mismos la provocaron. La Biblia lo dice claramente. El apóstol Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras plátano, plátano vas a cosechar.
Si tú siembras tunas, tunas vas a cosechar. Si tú siembras maldad, maldad vas a cosechar. Vas a cosechar corrupción. Vas a cosechar muerte, desgracia, ruina. Eso vas a cosechar. Porque eso es lo que siembras. Cada día que pasa, cuando tú miras tus propios intereses, tu egoísmo, tu orgullo, tu soberbia, tu avaricia, y comienzas a actuar en base a ese pensamiento negativo que tú tienes y a esa condición que hay dentro de tu vida, definitivamente tú vas a cosechar eso que estás sembrando. Cuando Cristo vino al mundo, vio un mundo, a un pueblo totalmente sumido en la desgracia, la miseria, la enfermedad, la angustia, el dolor. Eran esclavos de los romanos, estaban cautivos por los romanos, el imperio romano. Cuando Cristo vino, la gente comenzó, algunos políticos comenzaron a pensar de que Él los iba a libertar del yugo romano. Pero Cristo no vino a libertarlos del yugo romano, vino a libertarlos del yugo del pecado que estaba en ellos, porque la condición que ellos tenían de yugo, de ser esclavos, de ser cautivos de los romanos, era por la condición que ellos mismos habían tenido. Eso era lo que ellos habían sembrado y ahora estaban cosechando. Tenían una política corrupta. Aún en su propia iglesia, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, estaban corruptos. ¿Qué es lo que vemos hoy? Hoy vemos lo mismo. Hay corrupción por donde quiera que aprietes y metas el dedo, sale pus. ¿Quién ha generado eso? No ha sido Dios. Dios formó un paraíso para el hombre. Dios quería que el hombre continuara en ese paraíso. El hombre abandonó a Dios, pecó contra Dios. Tú has pecado contra Dios. La vida que tú llevas es la consecuencia de tus decisiones. Es también la consecuencia de las decisiones de tus padres. Solamente hay una forma de cortar con esa maldición. Solamente hay una forma de cortar con esa tragedia. Y es que Cristo te perdone y te quite la maldición de tu vida y traiga bendición a tu vida. Porque cuando Cristo venga a tu corazón, cuando el Señor te perdone de tus pecados, Él quitará la maldición y pondrá la bendición. Y esa bendición te va a traer una vida diferente. Te va a traer entendimiento, porque va a abrir tu entendimiento. La bendición de Dios abrirá tu entendimiento. La palabra de Dios te dará razonamiento, conocimiento de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es responsable. Y cuando tú empieces a vivir de la manera que es la voluntad de Dios, tu vida será totalmente diferente. Tu vida cambiará totalmente. Entrégale tu vida a Cristo, hermano, amigo. Ya no estés con ese pensamiento absurdo y un pensamiento totalmente de niñería. Yo no me voy a entregar. No, ya ustedes, que se entregue fulano, que se entregue el otro. Él necesita, yo no. Tu vida es un desastre. Y cada día será mayor el desastre de tu vida. La gente que está muriendo por esta pandemia no es porque Dios haya querido eso. La gente muere porque no se cuidan. Le dicen no salgas de tu casa y ahí están afuera. Mantén la distancia, no les interesa. No importa lo que los gobiernos hagan, les dan palo, los meten preso, les ponen multa, no les importa. Y luego se están muriendo. Luego se están muriendo su papá, su mamá, porque han llevado ese virus a su casa. Luego la familia está infectada y ahí gritan, ahí lloran. Pastor, ore por mí. Pastor, pastor. ¿Dónde está Dios? Dicen otros. Es tu irresponsabilidad. Nosotros oramos. Porque en medio de tu irresponsabilidad, en medio de tu falta de entendimiento, Dios te ama y nosotros también te amamos. Como quisiéramos abrirte la cabeza y darte a entender las cosas. Pero cada uno tiene su decisión. Yo tomé la mía. Te hace falta Cristo a ti. Toma la decisión por Cristo. Deja que el Señor cambie tu vida. Que el Señor controle tu vida.
Pon tu futuro en las manos de Dios. Pon tu destino en las manos de Dios. Pídele perdón por tus pecados. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos. Pídele perdón y yo voy a orar por ti. Con tus ojos cerrados, pídele perdón. Tú sabes cómo pedir perdón. Ahí en tu mente dile a Dios, perdóname de todos mis pecados, me arrepiento. Señor Jesús, ven a mi corazón. Díselo con tus palabras. Yo voy a orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas que han escuchado esta palabra. Te pido que toques sus corazones. Te pido que obres en sus vidas. Que esta palabra les haga entender tu voluntad. Que esta palabra despierte en ellos la realidad, Señor. Que tú eres un Dios bueno, perdonador, maravilloso. Que quieres cambiar sus vidas. Que quieres darle una vida victoriosa. Que quieres sacarlos hacia el progreso. Que la miseria, la pobreza, la enfermedad, la desgracia viene del diablo, viene de la irresponsabilidad del hombre, de la terquedad del hombre. Perdona sus pecados a aquellos que se arrepienten y sálvalos, Señor. Y los que están enfermos, los que están, Dios mío, con esta infección del coronavirus, los que tienen otras enfermedades, ten misericordia. Los que nos piden la oración, los que hoy nos pidieron la oración, toca a su familiar, toca, Señor, a su abuela, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, a su tío, a su pariente, a su suegro, a su suegra. Toca a su sobrino, a su sobrina, a sus nietos. Tócalos, Señor. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. La paz del Señor sea contigo. Nos vemos mañana a esta misma hora. 8 de la noche. Dios te bendiga.